Aunque no nos damos cuenta o no hacemos un uso consciente de él, el conocimiento es de vital importancia en la vida diaria. La lógica formal, por otra parte, trata de estudiar las condiciones en las que un raciocinio es válido o no. Y si pudiéramos dotar el conocimiento con esta formalidad, podremos clasificar nuestros razonamientos sobre el conocimiento en válidos o inválidos. La lógica epistémica se concibió de una manera más definida en la Edad Media, gracias a los trabajos de Garlandus Compostilla y Pierre d'Abelard, ambos filósofos escolásticos medievales. La disciplina se desarrolló más notablemente a principios del siglo XIV, gracias a los trabajos de Walter Burley y William de Ockham, ambos filósofos escolásticos ingleses. Mas sin embargo, alrededor del año 1330, la historia daba lugar al surgimiento de reglas generales para la implicación proposicional epistémica, reflexiones tratadas en trabajos de Peter de Mantua y de Ralph Struth. La investigación y la concepción moderna de esta lógica, es decir, el tratamiento formal, fue debida a von Wright y a Jaakko Hintikka con su obra ya clásica Knowledge and Belief, An Introduction to the Logic of the Notions. Al ser la lógica epistémica una extensión de la lógica proposicional, ésta hereda los operadores lógicos de la última, quedando así el solo añadir el operador epistémico K. Algunos ejemplos de simbolización de proposiciones usando el operador epistémico son las siguientes. En el primer ejemplo vemos que tenemos un nuevo símbolo, K barra, que será llamado el dual de K, y está definido como en el primer ejemplo. En todos estos ejemplos podemos observar que el operador epistémico o el operador dual tienen adjunto un subíndice. Este denota al sujeto del conocimiento. Es decir, en el ejemplo 2, Pilato no sabe si liberar a Jesús o liberar a Barrabás. El sujeto del conocimiento en este caso sería Pilato. Por eso en su simbolización viene un subíndice agregado al operador K. Y de esta misma manera las demás proposiciones. En este trabajo es indistinto el uso de fórmulas válidas o fórmulas bien formadas. Como conclusión podemos afirmar que las fórmulas válidas de la lógica epistémica proposicional son todas las fórmulas válidas de la lógica proposicional, las negaciones de las fórmulas válidas, las fórmulas válidas unidas por conectivas lógicas binarias, y por último las fórmulas válidas unidas con el operador epistémico o con el operador dual de K. El enfoque más simple de la lógica epistémica proposicional es tal vez ver que es un tipo de lógica modal, la cual es a su vez una extensión de la lógica proposicional, con una semántica análoga a la que se utiliza en los conceptos de posibilidad y necesidad en la lógica modal. Por lo tanto, al igual que esta, las fórmulas de la lógica epistémica son interpretadas en un modelo de Kripke. Para definir un modelo de Kripke necesitamos el concepto de semántica de mundos posibles, la cual consiste simplemente en un par WR sub A, donde W es el conjunto no vacío de mundos posibles y R sub A es una relación binaria de accesibilidad respecto al sujeto A sobre W. Por lo tanto, un modelo de Kripke es una tercia W R sub A V, tal que V es una función que va de el conjunto de fórmulas atómicas al conjunto de mundos posibles donde las proposiciones son verdaderas. Teniendo en cuenta lo anterior, una fórmula atómica proposicional en la lógica epistémica es verdadera en un mundo que está en un modelo de Kripke si y solo si este mundo está en el conjunto de los mundos posibles asignados a esta proposición mediante la función V.
La fórmula en el primer miembro de este enunciado se lee de la siguiente manera. Un mundo W en un modelo de Kripke satisface pi, lo cual quiere decir que pi es verdadera en este mundo. La semántica para los conectores se da de manera recursiva como en la lógica proposicional. Es decir, un mundo W en un modelo de Kripke satisface la negación de una fórmula si y solo si este mundo en este modelo de Kripke no satisface a la fórmula. De manera similar, un mundo W en un modelo de Kripke no satisface una implicación de fórmulas si y solo si este mundo en un modelo de Kripke satisface al antecedente y este mundo en este modelo de Kripke no satisface al consecuente. De manera similar, un mundo W en un modelo de Kripke satisface una fórmula del tipo A sabe que phi, sí, solo sí para cualquier otro mundo en el conjunto W. W es accesible desde el otro mundo W'. Y esto implica que el mundo W' en ese modelo de Kripke satisfaga pi. De igual manera, un mundo W en un modelo de Kripke satisface una fórmula del tipo A no sabe que no phi, si y solo si existe un mundo W' en el conjunto de los mundos posibles, tal que W sea accesible desde el mundo W', y esto implique que el mundo W' en ese modelo de Kripke satisfaga phi. A pesar de ser una buena forma de interpretación del conocimiento, la semántica de Kripke no es perfecta. Particularmente se vuelve un problema filosófico para la lógica epistémica, ya que incorpora propiedades muy fuertes. Con esto nos referimos al problema de la omnisciencia lógica. Las siguientes propiedades afirman que el agente A es omnisciente, es decir, un perfecto razonador lógico. La primera propiedad nos dice que el conocimiento es cerrado bajo la implicación. La segunda afirma que el agente A conoce todas las fórmulas válidas. De la propiedad 3 a la 6, estas expresan que el agente A puede hacer deducciones lógicas con respecto a todo su conocimiento. Por último, la propiedad 7 asegura que el conocimiento del agente A es consistente internamente. La axiomatización de la lógica epistémica es posible a través de varios sistemas de axiomas, los cuales comúnmente toman como base un sistema, el cual se va ampliando sobre la base de uno anterior. En otras palabras, los sistemas son extensiones axiomáticas de la base. El sistema axiomático base es el sistema K. El sistema K es el sistema axiomático modal normal más débil, ya que toda tautología en este se encuentra en todos los demás sistemas de la lógica epistémica, pero no todas las tautologías de las demás están en K. El sistema S5 es el sistema de la lógica epistémica más fuerte de los anteriores, es decir, todas las tautologías de los demás sistemas son tautologías de S5, pero existen tautologías de S5 que no están en los demás. El sistema axiomático K tiene como axiomas: número 1, todas las tautologías de la lógica de enunciados. Número 2, la regla modus ponens. Número 3, el axioma K dado por esta fórmula. Y número 4, el axioma de necesitación. Para obtener el sistema axiomático S5, como mencionamos anteriormente, solo es necesario agregar 3 axiomas más. Número 1, el axioma T. Número 2, el axioma de introspección positiva. Y número 3, el axioma de introspección negativa. Con todo lo anterior, tenemos todos los ingredientes que necesitamos para construir el sistema LE de la lógica epistémica proposicional. Este sistema está caracterizado por lo siguiente. Tiene un vocabulario, lo cual lo constituyen los símbolos para operadores lógicos, un conjunto numerable de símbolos para fórmulas válidas y algunos símbolos auxiliares.
De la misma manera tenemos las fórmulas válidas, es decir, sabemos cómo construir fórmulas válidas. Similarmente tenemos las definiciones. Definiciones para la conjunción, para la disyunción, para la doble implicación y para el dual de K. También tenemos los axiomas. El axioma P, el axioma K, el axioma T, el axioma 4 y el axioma 5, los cuales constituyen el sistema S5 de la lógica epistémica. Por último tenemos las reglas de inferencia, las cuales nos ayudarán a hacer cálculos o deducciones en el sistema LE. La regla modus ponens y la regla de necesitación. Ahora solo falta especificar cómo podremos construir deducciones en nuestro sistema LE para poder empezar a trabajar con él. Diremos que una fórmula phi es deducible de un conjunto gamma de premisas si phi es el último miembro de la sucesión finita de fórmulas válidas de LE, las cuales cumplen que phi es el último miembro de la sucesión y que cada phiésima de la sucesión o bien es un axioma de S5 o se sigue de las anteriores utilizando modus ponens, o se sigue de las anteriores utilizando la regla de necesitación, o es un miembro de gamma. Ahora veremos algunos ejemplos. Sean tau, phi y psi cualesquiera fórmulas válidas de LE, tenemos que demostrar que si tau implica phi es un teorema de LE y phi implica psi es un teorema de LE, esto debe de implicar que tau implica psi es un teorema de LE. Como premisas tenemos que tau implica phi y que phi implica psi. Ahora agregamos nuestro axioma P a nuestro sistema instanciándolo con las variables que estamos utilizando, y ahora podemos utilizar el modus ponens de la línea A y en la línea C para obtener la siguiente fórmula. Después volvemos a aplicar modus ponens de la línea B y de la línea C para obtener la siguiente fórmula y así demostrar el teorema. Ahora queremos demostrar que si el agente A conoce tau, entonces esto implica que el agente A conoce phi, con la hipótesis de que tau implica phi es un teorema. Como premisa tenemos que tau implica phi. Ahora aplicamos la regla de necesitación a la premisa y con el axioma K obtenemos la demostración. Por último, los sistemas axiomáticos K, T, S4 y S5 son completos, es decir, toda fórmula válida es un teorema. De igual manera son correctos, en otras palabras, todo teorema es verdadero. Y aún más, son decidibles, existe un procedimiento electivo para decidir si una fórmula es o no decidible en un sistema. A manera de conclusión, además de su relevancia teórica y por mérito propio, existen diversos campos de aplicación de la lógica epistémica, los cuales van desde la inteligencia artificial, teoría de juegos y la robótica, pasando por la seguridad de redes y criptografía hasta el estudio de interacciones de coalición de varios tipos.